Tenemos una visita especial aquí en el SECRAD, hoy 16 de marzo de 2018. Está aquí en los estudios de la radio, UCB Radio de la Católica y también del estudio del SECRAD, Dennis Smith, un compañero de un movimiento que tiene presencia mundial que se llama la UAC, la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, y a través de esta visita queremos conocer distintos aspectos de este movimiento y el trabajo que ha realizado específicamente Dennis. Primero agradecerte que te saques tiempo. Gracias. Gracias, José Luis. Es siempre grato poderte saludar, Gracias, poder querido. pasar aquí por SECRAD, recordando lindos proyectos realizados de manera conjunta, y gracias por la posibilidad de poder compartir con ustedes en esta mañana. Gracias a ti. Estamos con Lorna Araoz, también que es estudiante de la carrera de comunicación y que tiene una misión que tiene que ver con recuperar la historia de la UAC en los 50 años que cumple este 2018. Entonces vamos a hacerte una entrevista en la que nos permita conocer aspectos de tu persona, luego el trabajo ligado a la UAC y también horizontes así de futuro de lo que supone trabajar la comunicación como un derecho humano. Lorna, entonces tú quisieras comenzar con la entrevista a partir de los temas que nos interesan. Mucho gusto. En primer lugar, vamos a empezar con lo que tiene que ver con su vida personal, para luego ya empezar a adentrarnos en lo que es su posición como miembro en la UAC, igual las funciones que usted cumplió. En primer lugar, ¿será que nos puede dar su nombre completo? Con mucho gusto, Lorna, y buen día. Mi nombre es Dennis Alan Smith Sinclair, de origen estadounidense. Así que, según costumbre en los Estados Unidos, normalmente allá se usa un solo apellido, y una de las bondades de 40 años en América Latina es que he podido recuperar mi apellido materno. Entonces, y mi herencia escocés, por cierto. Entonces, en el contexto latinoamericano, Dennis Smith Sinclair. Gracias. Dennis, tú nos dices que has nacido en los Estados Unidos. Así es. ¿En dónde? Nací en San Luis, Missouri. Mi papá trabajó con IBM, que en inglés el chiste es I've been moved, o sea, me han trasladado constantemente. Entonces, de San Luis nos trasladaron a California, de California a Florida, de Florida la universidad cerca de Chicago, de allí prácticamente a Centroamérica, empezar en Centroamérica en 1974 en Guatemala, como voluntario de la Iglesia Presbiteriana, y ya a partir de 1977 ya como trabajador en misión de la Iglesia Presbiteriana en Guatemala. Cuando nos decías que tenías esa posibilidad de moverte de un lado a otro, ¿todos han sido en misión de la Iglesia Presbiteriana o razones personales? Fue más bien como familia. Nos trasladaron por motivos del trabajo de mi papá con IBM, ¿verdad? Y entonces de allá, a partir de mis estudios universitarios, ya como licenciado en comunicación social, tuve una primera oportunidad de trabajar como voluntario de parte de la iglesia en Guatemala. De allá regresé a Chicago. Trabajé un par de años en el sector privado como consultor en comunicación, y de allá a partir de 77 ya como trabajador en misión, específicamente en el campo de la comunicación social en Guatemala. Voy a preguntar en este orden de tus consultas también de un aspecto. Tú nos dices que te has formado en comunicación social. ¿Dónde estudiaste? Estudié en una pequeña universidad evangélica cerca de Chicago. Se llama Wheaton College, allá en
Y allá yo empecé trabajando en radio cuando todavía estaba en la secundaria. Y a partir de allí empecé a trabajar también en la radio allá en la universidad y trabajar todo el tema de periodismo, radio comunitario, un poco de teatro, diferentes temas relacionados con la comunicación. Luego usted hace rato nos mencionó que siempre andaba con su familia. ¿Quiénes forman parte de su familia? De parte de mi familia, mis papás, mi hermano mayor ya fallecido y también mi hermana menor. Entonces ahora, en 1989 me casé con ahora Maribel Pérez, guatemalteca, y nosotros tenemos 2 hijos, Lucas, que tiene 25 años de edad, y Benjamín, que tiene 23 años de edad, y a partir del 16 de agosto del año pasado ya tenemos el primer nieto en la familia, Alancito, hijo de nuestro hijo Lucas, y ellos están viviendo en Louisville, Kentucky, en los Estados Unidos. Entonces te has estrenado de abuelo. Estoy estrenando mi título de abuelo. Qué lindo. Sí. Qué maravilla. Continúa. Si usted tendría que compartirnos y darnos a conocer cuáles son sus mayores alegrías y frustraciones en lo que es su vida personal, ¿cuáles serían? Mire, me tocó conocer a Guatemala y a América Latina en un momento complicado, ¿verdad? Finales de los 70, día de grandes luchas sociales, momento de guerra allá en Guatemala, una guerra que empezó en 1960, que no terminó hasta 96. Y como comunicador social, el poder acompañar al pueblo guatemalteco en estos momentos tan complicados, de tanto sufrimiento humano, a la vez de poder compartir y nutrirme de la esperanza de un pueblo, han sido a la vez los momentos de mayor desconsuelo, pero también mayor alegría, diría yo. Y precisamente por medio de la UAC, que yo empecé a conocer a la UAC, y es que yo empecé en el altiplano guatemalteco, en la ciudad de Quetzaltenango, en 1978, con un pequeño proyecto de la Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala, un proyecto de distribución de películas religiosas, de formación en periodismo popular, también un poco de radio comunitaria. Todo este proceso me dio grandes oportunidades de volver a revisar mi propia formación profesional, porque aunque tuve una excelente carrera en los Estados Unidos en comunicación social, fue solamente en América Latina y especialmente por medio de mi relación con la UAC que tuve el privilegio de poder volver a aprender mi propia profesión a la luz de las esperanzas del pueblo, a la luz de las luchas populares y a la luz de una visión de la comunicación como algo que transforma a la sociedad por medio de una educación popular, una comunicación popular, porque desde donde estaba yo en el altiplano guatemalteco, no tenía mayor relación con otras personas de mi misma profesión. Entonces la UAC se convirtió en el espacio donde yo podría seguir aprendiendo, compartiendo ideas, desafíos, y estoy
profundamente agradecido por la posibilidad de redescubrir mi propia vocación como comunicador en este contexto latinoamericano por medio de la UAC. En ese momento, ¿tú eras asociado a la UAC o la organización con la que estabas trabajando este proyecto en Guatemala era la que estaba vinculada a la UAC? Empecé como miembro personal de la UAC en 1978. O sea, ¿cuántas décadas son? Es un montón. Son 40 años. Sí, justo este año. Pero con la posibilidad de invitar entonces luego colegas del pequeño comité donde yo estaba en la iglesia de participar en diferentes eventos de formación a nivel centroamericano. Entonces, empezando como profesional, como una especie de espacio para educación continuada, de encontrarme con mentores y mentoras de toda América Latina, pero también invitar a mis colegas guatemaltecos a también empezar a descubrir nuevos horizontes en el campo de la comunicación. Estamos viendo las partes felices y quizás las partes también tristes. Ya vamos a volver a las tristes y me gustaría hacer un paréntesis. ¿La iglesia presbiteriana como tal tiene algún tipo de compromiso sobre la comunicación en particular? Por lo menos la iglesia en Guatemala, el simple hecho de haberme invitado a mí como estadounidense a atender a un pequeño ministerio dedicado a la comunicación en el altiplano guatemalteco fue algo un poco insólito en aquel momento. En aquellos momentos nosotros no contábamos con marcos teóricos bien definidos. Sí se oía del trabajo de un tal Paulo Freire, ¿verdad? Se oía del gran trabajo que se empezaba a hacer, especialmente en Sudamérica, en el campo de Luis Ramiro Beltrán y otras personas que estaban empezando a trabajar una pastoral de la comunicación y una teoría de la comunicación popular. Y entonces, precisamente es por medio de la UAC que yo empecé a tener acceso a estos planteamientos. Pero, por lo menos a nivel de expresión local, se trataba de una manifestación muy incipiente, pero a partir de necesidades concretas. Yo recuerdo, por ejemplo, muy bien, un grupo de iglesias allá en la selva central de Guatemala, que por la guerra estaba prácticamente incomunicadas las iglesias del resto de la Iglesia Nacional. No se podía tener radio, porque era de levantar esa sospecha de que de repente estaban metidos con la guerrilla. No podían darse el lujo de escaparse un par de días para ir en transporte público a la ciudad capital. Y entonces, en aquel entonces, nosotros, yo hablando con un colega suizo, le pregunté, ¿y qué es esto de las palomas pasajeras? ¿Qué posibilidad hay de enviar mensajes de un lado para otro y si podemos mantenernos en contacto? Se trataba de saber, por ejemplo, si alguna iglesia estaba expuesta a alguna campaña de opresión de parte de las fuerzas que estaban en combate, cuestiones así. Resulta que no tenían ninguna posibilidad de aplicar esta, entre comillas, tecnología, pero estábamos tratando de empezar a aplicar la creatividad y entender cómo poder mantenernos en comunicación. Entonces es el tipo de desafío que enfrentábamos en aquel entonces. Te cuento que incluso con una comunidad allá en el altiplano guatemalteco,
la comunidad quería lanzar su programa en su propio idioma, en el idioma Mama, que es uno de los idiomas de la familia maya de idiomas. Y la gente tenía que registrarse con la base militar para poder sacar un programa de radio al servicio de la comunidad, hablando de cuestiones, de consejos para las cosechas y estas cosas, ¿verdad? Y entonces, fue muy interesante ver el miedo que tenían las autoridades de lo que no podían controlar, ¿verdad? Y como la mayoría de ellos no hablaban el MAM, y entonces, pero son diferentes casos que se iban dando allá en aquel entonces. El caso de esta tecnología alternativa que has referido, las palomas mensajeras, llegó a funcionar esto, y curiosamente es más interesante porque el espíritu es la paloma. Lindo, sí. Desafortunadamente no funcionó porque la paloma mensajera, lo que descubrimos es que retorna a su lugar de origen, pero no va ida y vuelta. Entonces, sí regresa, pero entonces yo tengo que cargar al animalito allá al lugar de nuevo, y entonces ya no vuelve el mensaje. Ya no vuelve el mensaje. No se logra cerrar el circuito de la comunicación. Interesante. Bien, entonces retomamos la parte de las alegrías, pero también las tristezas. ¿Algún momento que te has sentido así profundamente abatido o que te ha puesto en una situación de tristeza particular por lo que veías o por el trabajo ligado a la comunicación con un enfoque así de transformación social? Mire, yo creo que rápido, en los años 80 y en los años 90, descubrimos el papel de la comunicación en la incidencia política. De que si vamos a establecer marcos legales, si vamos a consolidar el Estado de Derecho, entonces tenemos que asegurar el derecho a la comunicación como un derecho humano. Y en el contexto guatemalteco, pero también en la región, algo profundamente decepcionante fue ver que algunos actores que tenían acceso a medios comunitarios, en vez de apoyar esta lucha, más bien, no sé, es una palabra un poco fuerte, pero como que se vendían a las autoridades, ¿verdad? Y en este caso, algunas radios quedaron cerradas, y por eso algunas voces silenciadas, ¿verdad? Y entonces el darme cuenta que la comunicación siempre tiene un vínculo muy complejo con el poder, y que el poder muchas veces no busca el bien común, sino que el poder busca el bienestar del que detenta el poder. Entonces, fueron momentos de pérdida de sueños, de idealismos, pero a la vez de entender que, especialmente si vamos a lograr incidir ante las autoridades y lograr consolidar un marco de derecho a la comunicación como un derecho humano, que teníamos que entonces que empezar a construir alianzas más fuertes y más amplias, más allá del contexto nacional. Y allá de nuevo la importancia de la UAC, donde en el contexto de la Corte Interamericana, las diferentes instancias de la OEA, de la ONU, empezando a ver que la lucha por
el derecho a la comunicación es una de las luchas donde va a haber héroes, pero también hay víctimas. Y las personas silenciadas e invisibilizadas, al quedarse silenciado, al quedarse invisibilizado, de allá a perder la existencia misma por quedarse en la mira de ciertas fuerzas represores, es un pasito nomás. Claro. Y sobre ese ángulo en particular, si la comunicación tiene un inevitable vínculo con lo político, construir en esos marcos políticos una mirada de derecho a la comunicación en contextos desfavorables prácticamente les hacía a ustedes vulnerables, e inclusive se podría pensar que son actores revolucionarios peligrosos. Pensar derecho a la comunicación en un momento político en Guatemala o en algún lugar de Centroamérica o en algún otro sitio de América Latina, hablar de lo que estamos hablando en determinado momento era riesgoso. Totalmente. Y descubrir la diferencia entre política y politiquería. Uh-huh. Porque efectivamente la posibilidad de establecer un marco fundamentado en el Estado de Derecho, garantizando la libertad de expresión, la libertad de la comunicación, asegurando todas las voces y todos los rostros, reconociendo que hay ciertos intereses que van a luchar a muerte por asegurar sus propios intereses. Y no es solamente cuestión de alinearse con una banda u otra banda, porque tenemos el caso de nuestros compadres allá en El Salvador. Literalmente Maribel y yo somos los padrinos de la hija de este compañero que había sido comandante del Frente Farabundo Martí, de las fuerzas guerrilleras allá en El Salvador. Y él, al desmovilizarse, quedó también con una profunda conexión con las radios comunitarias allá en El Salvador, y yo, por la misma experiencia allá en Guatemala, yo también tenía cierto vínculo con las radios comunitarias allá en El Salvador. Y él, por la claridad de su compromiso con el derecho a la comunicación y con su comprensión de que una radio comunitaria tiene que abrirse a todas las fuerzas vivas de la comunidad, entró en conflicto con su propio partido político, porque el partido político quería agarrar este medio como vocero de su partido. Y él decía, no, por muy comandante que yo haya sido, aquí esta radio no es órgano divulgativo de un partido político, sino que es el medio de toda la comunidad. Okay. Y entonces no es cuestión solamente de alinearse ideológicamente con la derecha o con la izquierda, sino que es de entender que hay ciertos principios de por medio. Yeah. Estamos hablando de Óscar Pérez. Estaba hablando de otro compañero, Lorenzo Munguía, no sé si conoces a... No, pero Óscar es otro hermano que estaba... De la dirección misma. Sí, que estaba que enfrentaba estos mismos desafíos. Sí, los medios comunitarios también, Claro. Sí, conozco muy bien a Óscar y él, sí. Perfecto. Para ir avanzando, pero no dejar
elementos que son útiles para el conocimiento nuestro. Me van a tener que callar, porque no. Yo sí, si te contar historias se trata, aquí estoy. Hacer radios para contar historias y estamos para oírte. ¿Tú has tenido la cercanía de algún modo con alguno de los que has mencionado, sea con el pensamiento o la persona concreta de Paulo Freire o Luis Ramiro Beltrán? Directamente no. La relación mía fue indirecta y estoy pensando, por ejemplo, por medio de gente como María Elena Hermosilla de Chile, Carlos Valle de Argentina, Tita Aguirre también de Chile, otros colegas que cuando yo estaba perdido allá en la montaña guatemalteca, que ellos estaban realmente aprovechando estos momentos tan fructíferos y tan efervescentes aquí en el contexto suramericano. Entonces, el beneficio mío ha sido de segunda mano. Uh-huh. Sí. ¿Usted podría contarnos cuáles son las cosas a las que les dedica más tiempo? ¿Cuáles son sus pasiones? Ha cambiado. En 2011, después de 33 años en Guatemala, la misma iglesia donde yo trabajo, la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos, nos trasladaron a Argentina, donde yo estoy actualmente como enlace regional de la Iglesia para Sudamérica. En todos mis años en Guatemala, yo tenía trabajo coordinando programas de pastoral de la comunicación. Entonces, doble pasión. Una pasión de acompañar a grupos de base que estaban buscando convertirse en artífices de su propia historia y de alguna manera tratando de acompañarles y ofrecerles algunas herramientas teóricas y algunas herramientas prácticas en este sentido. Y en el segundo aspecto, en los años 80, empezamos a trabajar toda la línea de la investigación socio-religiosa. En los conflictos políticos y económicos en Centroamérica, vimos que la religión divulgada por los medios de comunicación se convirtió en actor en los mismos conflictos sociales. Entonces, con otros colegas, empezamos a documentar eso. Y empezamos a documentar, por ejemplo, cómo los telepredicadores de la nueva derecha religiosa de los Estados Unidos estaban estableciendo una presencia fuerte, tanto en la televisión como en la radio, en Centroamérica, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Costa Rica, también en menor grado en Nicaragua. Entonces empezamos a ver cuál era el impacto de estos medios y estos mensajes en la población general, tanto católica como evangélica. Y una de las cosas que descubrimos en aquel entonces, estamos hablando de mediados o principios de los años 80, que la gente a veces se gozaba más del discurso y del espectáculo de estas grandes producciones de los telepredicadores. Pero la gente no necesariamente confiaba en estas personas como ministros, como representantes de lo divino.
¿verdad? O sea que empezamos a identificar cierto desencuentro entre este aspecto de la religión como espectáculo y la religión como fuente de consuelo y fortalecimiento en momentos de conflicto y en momentos de desafío. Y entonces, a partir de esta primera investigación que hicimos en aquel entonces, la posibilidad de empezar a documentar varios estudios de la conversación entre medios, religión y cultura. Y esto, la mayoría de mis publicaciones académicas han sido en este sentido. Esto a nivel profesional. A nivel personal, la familia. El ser esposo de una señora guatemalteca y papá de 2 chicos guatemaltecos, ha sido una experiencia transformadora, ¿verdad? Uh-huh. Y ahora descubrirme también como abuelito, que también ya es un nuevo desafío y una nueva alegría. Ellos te ganaron, en todo caso, para América Latina. Sí, claro. Y esta es parte... José Luis, sí es interesante, porque siendo misionero de la Iglesia Presbiteriana, es curioso. Yo ya tengo 40 años trabajando en América Latina, pero uno deja... Ya no soy ni de aquí ni de allá, ¿verdad? O sea que nunca dejo de ser cara pálida. Yeah. Pero a la vez y mi esposa es la primera que te va a decir que vos manejas muy bien toda la historia guatemalteca y estás bien identificado con todo el proceso, pero no sos guatemalteco, ¿verdad? Y entonces pero es muy sana la observación, porque si no uno se va desubicando, ¿verdad? Y entonces es parte del peregrinaje de fe que uno también tiene, ¿verdad? De entender que tenemos múltiples identidades, pero también tenemos múltiples patrias, ¿verdad? Y que esto de la posibilidad de identificarse y llegar a compartir diversos sueños en el transcurso de la vida. Uh-huh. Porque esa patria, si tendríamos que localizarla, no es un espacio físico. Creo que no se agota en lo físico. En un espacio físico pero no se agota en lo físico. Porque la patria en la que tú piensas, como en la que yo puedo estar pensando, es una patria que se construye como producto de la fe. Así es. Es lo que el Creador está construyendo. Y nosotros somos co-constructores. Uh-huh. Sí. Hablando de sus pasiones, ¿qué proyectos o temas que tiene interés actualmente está elaborando? Una nueva oportunidad y un nuevo desafío, ahora que estoy como enlace regional de la Iglesia Presbiteriana para Sudamérica. Tengo el gran privilegio de supervisar a otros 9 misioneros, trabajadores en misión en toda la región suramericana. Entonces, el ver que caminos transitados, experiencias compartidas, personas conocidas en 40 años en América Latina, me da cierta cancha para poder no encaminar, porque
cada persona tiene que ir construyendo su propio camino, pero para poder dar ciertas orientaciones y acompañar a mis colegas en el camino que ellos también están transitando. Entonces, creo que yo ya tengo 66 años, y estoy entrando en aquella etapa en que me veo realizado en los logros de mis colegas. Estamos hablando desde hoy de Rolando Pérez, allá en Perú, ¿verdad? Que yo conocí a Rolando allá en Morales, en el norte de Perú, cuando él estaba recién saliendo de la secundaria, y tuve la posibilidad de aconsejarle a formarse, ir a la gran ciudad de Lima y buscar cómo formarse y meterse en todo este gran mundo. Y él estaba trabajando en una pequeña radio comunitaria allá en donde el diablo perdió sus cachos, allá en el norte en la selva del Perú. Y entonces el ver que Rolando es uno de los jóvenes investigadores en el campo de la comunicación social que tenemos en América Latina en ese momento. El ver cómo vos has podido tomar cierto sueño de poder acompañar a comunicación y discapacidad. Es decir, que lo que hemos hecho hasta ahora no es suficiente, porque todavía hay sectores excluidos. Y poder ver esto, y también el campo de comunicación y género, la exclusión sistemática, la invisibilización de la mujer en los medios noticiosos. El ver todas estas cosas y personas mucho más calificadas que uno, ir llevando estos desafíos a nuevos niveles. Esto sí es una enorme satisfacción. Sí. Usted nos contó que en 1978 fue cuando empezó en la UAC. ¿Por qué decidió empezar o qué le llamó la atención? Realmente fue por consejo de mi supervisor, porque mi supervisor de los Estados Unidos, porque teníamos a un presbiteriano trabajando en la UAC, en las oficinas en Londres en aquel entonces, y yo estaba un poco reclamando, pues mirad, aquí me siento perdido en el espacio y sin ningún acompañamiento para poder ubicarme en el contexto latinoamericano. Entonces mis colegas en las oficinas de la iglesia, que en aquel entonces estaban en Nueva York, se pusieron a investigar y llegaron a la conclusión, pues mire, existe la UAC y deberías tratar de afiliarte a ser miembro de la UAC. Entonces así fue, un primer encuentro en Panamá, luego un encuentro en Honduras, luego un encuentro de comunicación y pueblos indígenas que realizamos en Quetzaltenango, que así empezamos. Sí. ¿Te acuerdas el nombre de ese tu supervisor o la persona de la iglesia presbiteriana que estaba en la estructura de la UAC en Londres? Veo su rostro. Voy a tener que... Lo vamos a buscar. Sí, ¿no? me vas a... Sí. Hoy sí me agarraste en curva, pero vamos a tener que rematar esto. Okay. Sí. Pero te produjo interés a ti de incorporarte finalmente. Totalmente. Precisamente por eso, porque tenía tanta claridad de que mi formación profesional y académica en los Estados Unidos, aunque haya sido de excelente nivel, no respondía a los desafíos de la zona rural guatemalteca. Entonces, que tenía que encontrar algún espacio para aterrizarme, ubicarme y efectivamente volver a aprender mi propia profesión. Ajá. Porque es la mirada del sur
sobre la comunicación, que no es la mirada de los países centrales. Y desafortunadamente tengo que reconocer que trabajamos todos los autores clásicos de la teoría de la comunicación, pero no trabajamos no trabajamos Freire en aquel entonces. Todo lo que se estaba haciendo en Sudamérica todavía existía y está volviendo esta brecha, que la Academia del Sur está un poco más aislada de la Academia del Norte de Norteamérica y de Europa, y es algo que también tenemos que tratar de superar. Estamos cumpliendo 50 años de la UAC, 2018. Y por los años que tú nos refieres, tu presencia misma en este movimiento, prácticamente pensaríamos que era en los primeros años de presencia de la UAC como tal en el mundo. ¿Qué sabes del origen de la UAC en América Latina? O sea, ¿qué te ha correspondido conocer o tener cercanía en cuanto a personas, o cómo entró a América Latina la UAC? La UAC era otra cosa en aquel entonces, con estructuras mucho más pesadas, por decirlo así. Y yo ubico especialmente a la persona de Carlos Valle, porque Carlos Valle, como pastor metodista argentino, productor de radio, teólogo, periodista, entendía de que lo que la UAC recién estaba empezando a hacer, relacionado con los estudios de McBride y de la nueva orden mundial de la información y la comunicación, que esto traía dentro de sí cierta semilla que tenía mucho que ver con las luchas que se estaba perfilando en América Latina. Carlos venía de la situación argentina, que estaba también pasando por toda su situación de dictadura militar, pero también por medio de colegas en Brasil, en Chile, aquí mismo, en Bolivia, en Colombia, y un poco también en Centroamérica, en México, se empezaron a dibujar lo que luego en los años 80 empezamos a articular ya como un derecho a la comunicación. Y en el caso de la UAC, porque la UAC sale de las iniciativas de las grandes agencias misioneras de Estados Unidos y Europa, y en algún sentido no necesariamente como un proselitismo burdo, pero sí como una proclamación de la fe protestante. Y yo sí recuerdo muy bien cuando yo estaba entrando en la UAC, que estaban ya empezando todo este debate que llegaba a plasmarse en los principios para la comunicación cristiana. Porque la UAC se preguntaba, y también preguntaba a las iglesias del norte, ¿qué hace que una comunicación sea cristiana? Y las iglesias en algún momento, en el peor de los casos, reducían la proclamación del evangelio a un llamado al proselitismo. Pero la UAC tuvo a bien, y en la luz de los aportes desde la comunicación, la teoría de la comunicación en Sudamérica, entendía que lo que hace que una comunicación sea cristiana
es que sea una comunicación que construye comunidad, que va construyendo, que va defendiendo a la cultura, que entonces va articulando una serie de principios para la comunicación cristiana, que precisamente durante los 7 años que yo estaba en la presidencia de la UAC a nivel mundial, vimos estos importantes principios y los volvemos a articular ya en el contexto de un nuevo milenio. En los primeros años del nuevo milenio, y viendo que, por ejemplo, viendo que hoy nuestros hijos adolescentes tienen acceso a plataformas mediáticas más potentes, más variados y diversos de lo que tenían naciones en los años 70. Y entonces el entender que esto también nos llama a repensar, no de cambiar los principios en sí, sino de reformularnos para que la construcción de la comunidad, el defender la libertad, el buscar la participación, estos son principios que no varían. Pudiéramos decir entonces que, independiente al origen que habría gestado la UAC, el espíritu y sentido se fue construyendo en la marcha, y uno de los que aportó a esa lectura que hoy abandera la UAC, que es el derecho a la comunicación, fue justamente América Latina. Totalmente. Sin América Latina, UAC nunca hubiera llegado a ser UAC. O hubiera sacado la bandera del derecho a la comunicación como tal. Totalmente. Ya. En estos 40 años que usted fue miembro de la UAC, ¿qué roles tuvo en este tiempo? Empezando a nivel regional, como parte del Comité Ejecutivo Regional, como vocal, como tesorero, como presidente, de allá como delegado de América Latina ante el Comité Central de la UAC, y 7 años ya en la presidencia de la UAC a nivel mundial, que entregué ¿cuándo? En 2014. Sí. 2014 sí. Más o menos. Sí. Y siempre a partir de una militancia en lo local, pues. Porque si no, uno no está representando a mayor cosa, ¿verdad? Sí. Parecería una pregunta con respuesta obvia, pero ¿te da satisfacción ser parte de este movimiento global que es la UAC? Claro. Lo que en un primer momento, como espacio de volver a comprender y estudiar y realizar mi propia profesión, pero también como espacio de encuentro, como espacio de desafío, espacio donde uno tiene que rendir cuentas, ¿verdad? La UAC ha sido, además de una especie de asociación profesional, también una especie de fraternidad o sororidad, donde de alguna manera vamos articulando sueños en común. Podemos decir que hay una familia UAC. Claro. Y nos queremos y también nos reproducimos en más miembros bajo un sueño.
Claro, y en este sentido somos más que hermanos. Sí, correcto. ¿Y nos puede contar un poco más tanto de su labor como presidente regional como de presidente mundial? Creo que en la presidencia regional, uno de los grandes desafíos que enfrentábamos en aquel entonces, en los años 90, fue precisamente ubicar a la UAC en el movimiento por el derecho a la comunicación a nivel regional. O sea, perfilarnos, por ejemplo, con el surgimiento de los foros mundial, que empiezan en Brasil y de allá también pasan a algunos otros países. El identificarnos con el mundo académico, con el mundo de productores y productoras de video, de radio, gente que trabaja en el campo de investigación, gente que trabaja en el campo del periodismo. Pero también la lucha por revisar la participación y representación de las mujeres en los medios noticiosos. En estos años en que yo estaba en el Comité Ejecutivo Regional, realmente logramos que en varios países de América Latina se logró documentar la invisibilización y la exclusión, el silenciamiento de mujeres como actores en la sociedad. En aquel entonces todavía existían condiciones en la UAC para poder llevar proyectos en toda la región y de ir de alguna manera incidir, de coordinar con grupos como AMARC, como CIESPAL, como las diferentes agrupaciones católicas de comunicación, y articular alianzas para poder también aplicar cierta presión ante organismos de estados y este tipo de incidencia. A nivel de UAC mundial, creo que uno de los grandes desafíos de mi presidencia fue precisamente reconocer que lo que se había logrado en América Latina en los 90, de consolidar cierto perfil de la UAC como actor en la región a favor del derecho a la comunicación, de que la capacidad de UAC para poder mantenerse a este nivel se iba deteriorando. Y esto sí, fue una pelea que yo di desde la presidencia. No se logró con todo el éxito que uno hubiera deseado, porque también el mundo había cambiado y estábamos en un mundo cada día más fragmentado, y con cada día menos recursos, y no se logró con todo el éxito que uno hubiera deseado encontrar nuevos actores y nuevos socios para proporcionar los recursos necesarios para poder mantener esta iniciativa. Yo creo que un desafío que permanece, que yo sé que José Luis, que actualmente está como
presidente de la región de América Latina y vicepresidente de WAC Mundial. El desafío de pasar a una nueva etapa donde haya socios en América Latina capaces de agilizar este proceso, sean fundaciones, incluso en algunos casos hasta la empresa privada, de reconocer que todavía tenemos espacios y agendas en común a favor del derecho a la comunicación y el terminar con todas las exclusiones. Has mencionado que los contextos inciden en los compromisos y las visiones. ¿Y tú crees que en este tiempo que estamos viviendo un ferviente retorno a ambientes postmodernos donde el mercado protagoniza, donde la falta de solidaridad es lo normal, realmente son la barrera que nos hace pensar en una comunicación cristiana? Porque hay condiciones para pensar en una práctica de comunicación cristiana en un tiempo donde una serie de fuerzas nos están empujando a ser justamente menos comprometidos con comunidad que en otras épocas. Es cierto que esto existe. A la vez, mi lectura de la nueva generación de comunicadores y comunicadoras es que precisamente están con hambre y sed de plataforma común, con hambre y sed de algunos principios, como los principios que la misma WAC ha articulado, los principios para la comunicación cristiana. Y el gran desafío que tenemos hoy es precisamente asegurar que estas nuevas generaciones tengan acceso no para reproducir robóticamente lo que hemos hecho en el pasado, sino de construir sobre estos principios y construir algo adecuado para un mundo mediático donde los medios sociales, en vez de generar unidad, generan fragmentación, donde está en pie la duda si existe o no la verdad en el periodismo, donde la gente no encuentra cómo construir nuevas alianzas a favor de personas y grupos silenciados e invisibilizados, pero están con la creatividad, con el empeño, con el deseo de hacerlo. Uh-huh. Yo creo que la mesa está servida. Creo que el desafío que nosotros tenemos y que ustedes desde esta universidad tienen es precisamente de poder pasar el manto a una nueva generación. Que recupere el principio cristiano con otras lecturas contemporáneas, tecnológicas y de relación. Así es. ¿Cuál considera que ha sido su aporte más significativo en los 40 años que usted formó parte como miembro de la UAC? Tal vez voy a mencionar dos cosas. Creo que en los diferentes momentos que transitamos, un aporte mío ha sido hacerme presente. O sea, hay personas que hacen un aporte valioso en una coyuntura determinada que es importante y valioso.
por contar con el enorme privilegio y la seguridad de trabajar con la iglesia y entonces de no tener que abandonar la visibilización de la lucha para poder poner los frijolitos en la mesa. He tenido este enorme privilegio de poder seguir y estar presente durante varias décadas, que conlleva dentro de sí la responsabilidad de ejercer cierta memoria, pero también que conlleva la responsabilidad de saber soltar las riendas. Que primero Dios he logrado, he sabido hacer, ojalá. Pero también creo que en cuanto a producción, los ensayos y capítulos de libros y esto que he podido producir, de alguna manera responden a la función de ser testigo, de observar, de documentar y de relacionar. Esto tiene que ver con esto y tal vez otra gente debe seguir investigando más o menos por allí. Creo que por allí ha sido mi aporte. Y sobre ese aporte que uno en realidad lo visibiliza a la distancia, cuando se posiciona ya casi hasta por momentos afuera de ciertos papeles, ¿qué concepto tú tienes hoy y con esta trayectoria del derecho a la comunicación? ¿Qué es para ti el derecho a la comunicación? Creo que una de las manifestaciones claras del derecho a la comunicación es el surgimiento de las luchas por la diversidad en la sociedad y en la cultura. Por ejemplo, la lucha por la inclusión de pueblos originarios, de inclusión de la población rural, de inclusión de la mujer, de la inclusión de minorías sexuales, de la inclusión de personas que viven con discapacidad, de la inclusión de la niñez, todos sectores tradicionalmente invisibilizados. El hecho de que la diversidad de plataformas mediáticas que tenemos hoy en día también han hecho viable los planteamientos de la reivindicación y la celebración de las historias personales de cada uno de estos sectores. Es una expresión de nuevas conquistas en el derecho a la comunicación. A la vez, el desafío que permanece es lograr articulación y coherencia entre todos estos sectores, porque la tendencia en el mundo actual es una cacofonía de voces, tantas voces que no se logra discernir ninguna reivindicación particular. Entonces, el saber cómo construir alianzas y cómo asumir la lucha del otro de la otra. Esto creo que
porque el peligro es precisamente ya que tantos sectores tienen la posibilidad de visibilizarse en cierto sentido, genera una nueva invisibilización, porque es tan fragmentado el mercado de saberes que es difícil articular estrategias, coherencias para la incidencia en común. Okay. Vamos cerrando los criterios que todavía nos hagan falta conocer de Denis. A ver, ¿cómo vincula usted el derecho a la comunicación con la percepción religiosa, con su percepción religiosa? El entender a Dios como comunicador. Si Dios no hubiera hablado, porque la misma creación, según el recuento de la tradición bíblica, la creación misma es producto de la expresión creativa del Creador, ¿verdad? Y el encontrarnos en este sentido como co-creadores con el Creador del universo, nos permite también encontrar mucho territorio en común con las tradiciones espirituales de los pueblos originarios y con los pueblos afro-latinoamericanos, y entender que hay algo en el mismo ser humano que reconoce que el acto de creación, voy a decirlo de otra manera, el acto de creación es un acto comunicativo. Y en este sentido, el desencuentro humano, llámase pecado personal o pecado social o estructural, también genera incomunicación y muchas veces es producto de incomunicación o descomunicación. ¿Qué aspiraciones tiene usted de la UAC en un futuro? De esto estamos hablando. Yo ya hace varios años que entregué el manto a otros colegas, ¿verdad? De alguna manera, UAC, especialmente con reivindicaciones como el derecho a la comunicación y especialmente comunicación y género, ha logrado trascender a nivel mundial con agrupaciones como la ONU y UNESCO y así por el estilo. Gracias a Dios por eso. Creo que lo que está en peligro y lo que hemos perdido es precisamente la presencia de UAC en las regiones y el entender que cualquier plataforma mundial en cierto sentido se va desvirtuando si no tiene un vínculo directo, si no es el fruto de articulaciones, proyectos, historias, iniciativas en las mismas regiones. Lo que decimos en espacios y plataformas mundiales va perdiendo un poquito de credibilidad si no está construido sobre esta real y vital efervescencia en las regiones.
Y para finalizar, ¿cuál es su mensaje que daría a la celebración de los 50 años de la UAC? Es importante acordarnos de nuestros orígenes, tanto como nuestro papel con la reproducción del informe McBride como espacio donde con gente como Mike Traver y otros se iba construyendo una plataforma común reivindicando el derecho a la comunicación, pero también el entender a la UAC como un espacio, una especie de plataforma ética moral, que especialmente en este momento lo que nosotros podemos ofrecer a partir de nuestra experiencia son los principios para la comunicación cristiana. Esto no es la última palabra en el campo de la ética de la comunicación, pero es un aporte. Y a partir de este aporte, hoy, en una nueva coyuntura, en nuevas condiciones tecnológicas, con nuevas plataformas mediáticas y de medios sociales, podemos decir, pues mire, a partir de nuestra experiencia, nosotros queremos ofrecer este granito de arena para seguir profundizando y seguir conversando. Te agradecemos mucho, Denis, habernos abierto tu historia, tu propio relato. Gracias, José que Luis. Es el del convencimiento de que la comunicación merece ser atendida en el nivel que corresponde. No como algo instrumental, no como algo superficial, sino como el sentido del ser de cada uno de nosotros. Así es. Entonces, tienes la palabra para despedirte a los que te escuchen en esta grabación también de nuestra emisora de aquí de la radio, y estamos siempre con las puertas abiertas para darte la bienvenida. Gracias, José Luis, gracias, Lorna, y gracias a ustedes por haber acompañado esta conversación. Ojalá que de alguna manera se sienten motivados y motivadas a revisar su propio accionar, su propio estudio, su propia participación en la sociedad. Estamos en un momento en que sería más fácil ensimismarnos, diría yo. Y incluso hay ciertos beneficios que la sociedad de consumo nos ofrece para el ensimismamiento. Pero yo sé que ustedes saben que a la hora de la hora esto no es suficiente. Y esto no da la satisfacción, no da el sentido de ser y estar que necesitan para poder construir una vida, una familia, una comunidad. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Muchas gracias, tanto por su tiempo, porque aparte de ayudarnos en la elaboración de la memoria, también nos genera un aprendizaje. Gracias, Lorna.